como tercera ponencia al don Álvaro Lavandeira, presidente Instituto de Investigación y Formación en Salud, Madrid. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias a los organizadores y a la Junta Directiva de la Asociación de OCHER por invitarme a este congreso, a este día tan interesante online. Espero que el próximo ya pueda ser presencial y podamos vernos. Más veo que lo hacéis en Madrid y yo estoy en Madrid, por lo tanto nos es fácil. Vamos a empezar a comentar sobre los aspectos legales para pacientes con OCHER. Vamos a tratar varios aspectos. Vamos a tratar aspectos sanitarios, vamos a tratar también brevemente aspectos de discapacidad, de incapacidad laboral, de dependencia, de cuidado de menores por enfermedad grave y de patrimonio protegido para personas con discapacidad. Todo ello muy rápido, porque tenemos poquito tiempo y si hay alguna cuestión, las preguntas, pues podemos abundar en ello. Muy bien. Respecto del derecho a la protección de la salud como derecho de ciudadanos, podemos decir que la Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud. Simplemente, esto es una fórmula muy lacónica, muy breve, pero lo que hace es configurar, esto es un derecho de carácter prestacional que configura que la Administración tiene que tener tiene obligaciones de establecer prestaciones sanitarias a los pacientes. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derechos y la Administración sanitaria obligación de prestar las prestaciones necesarias en función de las necesidades propias para cada persona. Por lo tanto, los ciudadanos, los pacientes, tenemos derecho a exigir las prestaciones sanitarias que necesitemos. En todo caso, establecer que todos los pacientes, todos los ciudadanos, tenemos el derecho al mismo nivel de calidad asistencial, con independencia de cuál sea nuestra patología, de si tenemos una patología, otra es más cara, es más barata, necesita más recursos, necesita menos recursos. Todos tenemos derecho al mismo nivel de calidad asistencial con independencia de las necesidades que tengamos en función de nuestra patología. Y esto es muy importante. Dice nuestro Tribunal Supremo que evidentemente no se reconoce el derecho a la salud, porque esto realmente sería un derecho a resultado. Si se me reconociera el derecho a la salud, significaría tanto como que nunca estaría enfermo. Cuando estaría enfermo siempre tendrían que curarme, y casi seríamos inmortales. Realmente lo que se está estableciendo en la Constitución es un derecho a la protección de la salud. Por lo tanto, no se busca un resultado, que también, sino que realmente es una obligación de medios, es decir, dice nuestro Supremo que la Administración sanitaria debe desplegar todo el conjunto de actividades tendentes y orientadas al mantenimiento, restablecimiento y mejora de nuestra salud. Y esto en función del conocimiento de la ciencia y de la técnica de los procedimientos sanitarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los ciudadanos podemos exigir a la Administración sanitaria todos los medios, aparatos, tratamientos, procedimientos, técnicas, etcétera. También dice nuestro Supremo que cuestión diferente es la exigibilidad desde el punto de vista económico, porque la Administración tiene capacidad de elegir en cada momento dónde designa los recursos y dónde los dirige. Y este es realmente pues, esta dicotomía entre los derechos que tienen los ciudadanos y la capacidad que tiene la prestación para dar o no una serie de prestaciones sanitarias. En todo caso, como comentaba, es una obligación de medios. De manera que todos los ciudadanos, para garantizar nuestra protección de la salud, nos tienen que garantizar la asistencia y las prestaciones precisas. Por lo tanto, si nosotros tenemos la patología de OCHER, nos tienen que dar los tratamientos precisos, la asistencia sanitaria precisa, hacer las técnicas diagnósticas precisas, tener las consultas y revisiones precisas, derivarnos a los centros de referencia si los tenemos precisos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es debido porque si no se nos dan esos medios, el propio Tribunal Supremo establece que si no se asiste como necesita cada paciente, cada ciudadano en función de sus necesidades, se está generando una pérdida de oportunidad. ¿Qué es la pérdida de oportunidad asistencial? Consiste en privar a un paciente de la ocasión de mejorar las expectativas de curación de su enfermedad o el pronóstico de esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pérdida de oportunidad sí constituye un daño antijurídico,
como dice nuestro Supremo, de manera que los ciudadanos debemos contar frente a nuestros servicios públicos de salud con la garantía de que al menos vamos a ser tratados con la diligencia necesaria aplicando los medios e instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias. Porque si no se produce esto, como dice la doctrina francesa, se produce una falta de servicio. Y dice el Tribunal Supremo, como veis, que debe aplicar la administración con diligencia todos los medios e instrumentos que la ciencia médica pone al servicio de la administración. No dice en función de que sean más caros, menos caros, de que cuesten más dinero, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si hay una serie de medios, una serie de medicamentos, tratamientos, técnicas diagnósticas, etcétera, que son necesarias, tienen que obligatoriamente darse al paciente para evitar el daño antijurídico y evitar la pérdida de oportunidad. Porque también sigue diciendo nuestro Tribunal Supremo que la pérdida de oportunidad se concreta en que basta cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar un daño, aunque no se quepa afirmarlo con certeza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez más, los ciudadanos tenemos el derecho de que nos preste la atención sanitaria en función del conocimiento de la técnica y no en función de los recursos que determinada administración sanitaria pueda tener en mayor o en menor medida. Por lo tanto, lo que se busca es tener un resultado distinto al aplicarme esa prestación sanitaria y que sea más favorable para mi salud. Y eso es debido porque tenemos un núcleo mínimo de derechos sociales que es inviolable porque está vinculado a la dignidad de las personas. Y eso, evidentemente, no puede ser violado o vulnerado en función de unos requerimientos económicos o financieros o de sostenibilidad del sistema sanitario. Por lo tanto, lo que exige nuestra Constitución respecto a los criterios de eficacia, eficiencia y economía no significa que haya que ahorrar a los pacientes, sino que al revés, hay que ahorrar y presupuestar precisamente para garantizar que los ciudadanos y aquellos pacientes más vulnerables por motivos de enfermedad, por discapacidad, dependencia, etcétera, les sean dadas todas aquellas prestaciones necesarias para precisamente pueda solventar o mejorar el pronóstico de cada enfermedad. ¿De acuerdo? Y para ello se necesita los actos administrativos. Estamos hablando de un derecho a la protección de la salud que está como muy elevado, pero eso se plasma y pisa suelo cuando nosotros nos genera un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es una receta. Un acto administrativo es una derivación a un centro de salud o a un centro de referencia. Un acto administrativo es la derivación a otro servicio para que me valore otro especialista porque así lo entiende mi médico de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en caso de que nos denieguen determinadas prestaciones, tiene que estar motivado precisamente para conocer si ese acto o la inexistencia del acto se está haciendo de manera arbitraria o efectivamente es discrecional en función de la capacidad que tiene la administración para dotar unos recursos. Y en todo caso, para que si existiera arbitrariedad o no estuviéramos de acuerdo, pues poder recurrirlo de la manera que entendamos. ¿De acuerdo? Respecto a la ley de la autonomía del paciente, como sabéis, existen 4 principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y equidad. Bien, desde el punto de vista legal, y yo hablo desde ese punto de vista y no desde el punto de vista ético ni moral, nuestra legislación establece y positiviza claramente el principio de autonomía, es decir, aquel por el cual se debe respetar el criterio del individuo para que se produzcan asistencia sanitaria en su caso. De manera que la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de la voluntad tiene que orientar toda la actividad sanitaria respecto de esa persona. ¿De acuerdo? Claro, para que yo pueda decidir sobre qué aspectos o qué se va a hacer respecto de mi salud, respecto de mis intervenciones sanitarias, tengo que tener información, porque no somos médicos ni tenemos por qué serlo. Por lo tanto, tiene que ir precedido de un consentimiento libre e informado del afectado. El consentimiento informado no es un papel quitamultas, como digo yo. El consentimiento informado realmente yo consiento que se realice una técnica, un procedimiento, me den un tratamiento, etcétera, 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 porque me han informado. Y soy yo el que tiene la capacidad de elegir entre las diferentes alternativas posibles sanitarias. Y esto es muy importante, porque no es el médico el que decide cuál va a ser mi tratamiento.
soy yo el que lo decide en función de la información que se me presta. Y yo tengo capacidad, me tienen que informar de todas las alternativas posibles y yo, debido a mi autonomía como paciente, tengo capacidad de decidir libremente entre cualquiera de ellas. Esto es muy, muy importante. Evidentemente, la información será disponible para todos los procesos de salud, evidentemente es comprensible, porque como decía antes, no somos médicos ni tenemos por qué serlo. ¿De acuerdo? ¿Qué se busca? Pues evidentemente promover la autonomía individual del paciente y estimular la toma por él mismo de una decisión racional respecto de su propio cuerpo y de su propia enfermedad. Por lo tanto, aquí se descartan totalmente actitudes paternalistas, porque evidentemente menoscaban la libertad de decisión del paciente, y lo que se busca es que el paciente sea corresponsable de su propia enfermedad. Bien, respecto a los centros, servicios y unidades de referencia, ya sabéis que los centros de referencia o servicios de referencia son básicamente centros especializados en determinadas patologías. Esto quiere decir que además estamos hablando de una enfermedad rara. En las enfermedades raras tenemos el problema de que no son muy conocidas, de que bueno, no todos los médicos lo saben tratar y que, claro, no es capaz de tratarme muchas veces ni mi centro de salud ni mi hospital, y me tienen que llevar o me tienen que derivar a un centro, a un hospital, a una unidad que conozcan más sobre mi patología. Bien, pues nosotros tenemos derecho, con independencia de donde vivamos, a que se nos derive a estos centros. Muchas veces tenemos problemas o tenéis problemas en estas derivaciones, pues claro, la comunidad autónoma de origen, si yo vivo en una comunidad autónoma que no me puede tratar, pues si me tiene que mandar a otra donde están estos centros especializados, pues esto le cuesta dinero y son recursos, como decía anteriormente, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos ir a estos centros especializados en función de que nos tienen que dar, como veis, va todo hilado, en función de que nos tienen que dar aquellos recursos necesarios para tratar mi enfermedad y además en función de mi autonomía del paciente, porque yo quiero ir, me tienen que derivar a estos centros y no me pueden negar dicha derivación simplemente por un motivo económico, diciendo que no, si yo aquí te voy a tratar también igual de bien que el centro de referencia de no sé qué otra comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si queréis ir a estos centros, tenéis derecho. Esto en función de un procedimiento de derivación. Esto se llama lo que se llama el SIFCO, está en la página web, esto lo rellenan ellos, pero también en caso de que tengamos problemas para que nos deriven, pues lo podemos hacer nosotros mismos y a través de la asociación o a través mío, pues podemos derivarlo, podemos echaros una mano en esta gestión. Bien, respecto de, entrando ya en temas más prestacionales de discapacidad, incapacidad, pues lo pongo en el mismo conjunto porque son similares, solo cambiará el aspecto del trabajo. Pues, ¿qué valora la discapacidad? Pues va a valorar la limitación de las capacidades que nosotros tenemos, y esto es muy importante, porque realmente no se van a valorar los diagnósticos. Muchos pacientes dicen, es que yo tengo Gaucher, tengo esta otra enfermedad y no me dan la discapacidad. Claro, no te la dan porque no te van a valorar el diagnóstico. Lo que valoran realmente son las consecuencias que dicho diagnóstico tiene la persona, es decir, las limitaciones que te está provocando. Eso es lo realmente valorable. Y esto es lo que tenemos que poner de manifiesto ante este tribunal médico. Todas las limitaciones, tanto funcionales como clínicas, como los factores sociales, todo suma para que me den la discapacidad. Pero no me van a tratar la discapacidad simplemente por tener un diagnóstico de Gaucher. ¿Qué me van a valorar? Respecto a los factores clínicos, por todas estas manifestaciones, alteraciones que tengamos, que me generen limitaciones, estas y cualquier otras. Indico en las manifestaciones psicológicas, porque si a mí el sufrir una determinada enfermedad me está provocando alteraciones de tipo emocional y una sintomatología psicológica, pues pongámoslo de manifiesto, porque esto también es una afectación que nos suma puntos y nos puede ayudar en darnos la discapacidad. Por lo tanto, como os decía, no se va a valorar la enfermedad en sí, por grave que sea, sino que lo que nos van a valorar son las consecuencias que dicha enfermedad tiene en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos defender la discapacidad? Y me vale también para la incapacidad, por eso lo pongo en el mismo paquete, porque esto me sirve para una cosa y para la otra. Pues evidentemente informes médicos, de internista, reumatólogo, dermatólogo, bueno, cualquier tipo de especialista que tengáis. La descripción de la enfermedad y sobre todo, como decía, las limitaciones. Por ejemplo, un aspecto que es importante, y si vosotros tenéis tratamientos intravenosos, tratamientos hospitalarios, pues es importante decir, oye, yo estoy sometido a un tratamiento intravenoso, a un tratamiento hospitalario, y esto supone, pues
Porque no es tomar una pastilla. Supone unos problemas de tiempo, de que me impide trabajar, llego al trabajo, no puedo estudiar, bueno, las limitaciones que os pueda suponer. Importante, periodos de hospitalización, cuánto de urgencias, todo esto aparece. Pero hay un aspecto que no aparece, que es el reposo. En muchas patologías necesitamos hacer un reposo en domicilio, porque me duele, porque no estoy mejor ese día. Bueno, pues eso tiene que aparecer también, porque nunca aparecen los informes y, evidentemente, si yo tengo que hacer un determinado reposo en mi casa, evidentemente me está generando, no tengo la misma capacidad que cualquier otra persona que puede hacer actividades de trabajo, de ocio o de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, toda la información importante que el médico entienda que debe reflejar y que valore mi estado de salud respecto de mis limitaciones. ¿Y qué me van a valorar? Pues me van a valorar realmente las actividades básicas de la vida. Hay gente que me dice, es que yo antes corría y hoy no puedo. Antes hacía senderismo y hoy no puedo. Es que esto no me lo van a valorar. Lo que me van a valorar realmente son qué capacidad tengo para hacer actividades básicas de la vida y actividades instrumentales. ¿Cuáles son las básicas de la vida? Comer, asearte, lavarte, poder hacer la casa, cuidar a tus hijos, bueno, cosas relativamente sencillas. Y las instrumentales, pues estas de pues, poder trabajar, poder estudiar, poder relacionarme con mi entorno y con mi medio, ¿de acuerdo? No me van a valorar si yo antes era capaz era hacer una maratón y no puedo hacerla, ¿de acuerdo? Esto no me lo van a valorar, no va a sumar, aunque para nosotros, evidentemente, nos suponga una limitación. Respecto de la incapacidad laboral, me sirve todo lo que hemos hablado rápidamente sobre los aspectos de qué tienen que reflejar los informes. La incapacidad laboral es aquella en la que un trabajador no puede realizar las funciones habituales de su puesto de trabajo o de algún otro, luego veremos de qué manera, y pueden ser temporales o permanentes. La incapacidad temporal es aquella incapacidad en la que una persona está imposibilitado para el trabajo de manera puntual. Y además necesita de asistencia médica, ¿de acuerdo? Se tienen que dar los dos elementos para que pueda determinarse que hay una incapacidad temporal. La duración máxima van a ser 12 meses, o sea, son estas bajas que todos conocemos, que me puede dar el médico de cabecera, el médico de centros de salud. Esto será durante 12 meses. A partir de 12 meses ya es el INS el que voy a estar bajo su control y va a determinar si me sigue dando las bajas o si me da una incapacidad permanente o si me manda a trabajar. Lo que se cobra en una incapacidad temporal es de un 75% de la base reguladora. Para que os hagamos una idea, más o menos un 75% del sueldo. Y si lo complementa la empresa o el convenio colectivo, podríamos llegar a cobrar el 100%, pero legalmente es un 75%. La incapacidad permanente, por otro lado, es aquella en la que no puedo trabajar de manera permanente. Yo ya, mi situación médica y funcional es tan grave y tan definitiva que ya me es imposible realizar o no tengo capacidad laboral. Aquí hay varios tipos de incapacidad: parcial, total, absoluta, gran invalidez. La parcial es aquella en la que parcialmente tengo problemas de salud que me menoscaban en mi trabajo, pero puedo seguir realizando. Aquí nos darán es una pensión, pero realmente es como una indemnización a tanto alzado. Nos van a dar 24 meses de nuestra base reguladora y yo voy a poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Una incapacidad permanente total es aquella en la que yo no puedo realizar mi puesto de trabajo. Por ejemplo, yo soy albañil, tengo una enfermedad, ya no puedo hacer mi puesto de trabajo, pero el INS considera oye, usted no puede ser albañil, pero sí puede ser conserje, o ordenanza, o administrativo, otro tipo de cosas. Por lo tanto, me pensiona para mi puesto de trabajo habitual con un 55% de la base reguladora, esta será mi pensión, que es compatible con otros trabajos siempre que no sea el de albañil o otros trabajos que sean físicos o que sean asimilables al de albañil. Y la absoluta es aquella en la que yo no puedo realizar ningún tipo de trabajo, ni el mío ni ningún otro. Mi situación funcional y clínica es de la gravedad suficiente para que yo ya no es que pueda hacer ni mi trabajo ni ningún otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya me consideran una incapacidad absoluta y aquí sí me pagan el 100% de mi base reguladora. Y por otro lado está la gran invalidez, que es una incapacidad permanente absoluta, en la que además, por mi situación física o clínica, necesito del concurso y ayuda de una tercera persona. Y aquí, además del 100%, me van a complementar una serie de porcentajes para, se supone, pues, que me atienda una tercera persona, poder pagar a una tercera persona. ¿De
acuerdo? Esto respecto de la parte de incapacidad. Respecto a la parte de dependencia, que es otro recurso que está a nuestra disposición al tener este tipo de enfermedades, bueno, pues la dependencia es este estado de carácter permanente en que, en nuestro caso, por motivo de enfermedad o discapacidad, pues tenemos una pérdida de autonomía, en este caso física, porque necesitamos el concurso, la atención de otras personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Volvemos al término anterior, recordar que lavarme, vestirme, comer, hacer la casa, es decir, yo no puedo hacer todo eso, soy dependiente porque necesito que alguien me ayude. Alguien me ayude a lavarme, a asearme, a vestirme, etc. ¿De acuerdo? Hay varios tipos. La dependencia moderada es aquella en la que, igual de manera permanente, necesito la ayuda de una persona al menos una vez al día. Pues yo, por ejemplo, no soy capaz de vestirme, entonces para vestirme una vez al día necesito que me ayude una persona a vestirme. ¿De acuerdo? La dependencia severa es aquella en la que 2 o 3 veces al día voy a necesitar ayuda. Pues necesito que me ayude para vestirme, pero también necesito que me ayude pues para desvestirme y poner el pijama por la noche para descansar. O necesito además para comer, o necesito además para lavarme. Pues ya son diferentes ayudas que ya me requiere que tenga una dependencia severa. Y ya la gran dependencia normalmente es aquella de las personas que están encamadas, para que nos hagamos una idea, que tienen una pérdida total de autonomía física y requieren un apoyo generalizado para su autonomía personal. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a dar la dependencia? Pues prestaciones como acompañamiento, apoyo informal, apoyo psicosocial, asistencia integral, teleasistencia, ayudas técnicas, asistencia personal de terceras personas, ayuda a domicilio, acogimiento familiar, recursos domiciliarios, paso rápidamente por el tiempo, centros de día, centros de noche, centros de rehabilitación, que esto es interesante, ya sabéis que existen muchos problemas en rehabilitación, pues esto nos daría acceso a centros de rehabilitación, centros de respiro familiar, centros ocupacionales, centros residenciales, prestaciones económicas, cuidadores, etcétera, ¿vale? Respecto del cuidado de menores afectados por enfermedad grave, deciros que no sé si conocéis esta prestación, porque no es muy conocida a veces. Bueno, esta prestación es una prestación económica que está destinada a aquellos padres que tienen que reducir su jornada de trabajo para el cuidado de un menor que esté afectado por una enfermedad grave. Es decir, mi hijo tiene una enfermedad grave, requiere determinados cuidados, tengo que ir con el hospital, además de ingresos, bueno, tengo que comer en el colegio tengo que estar pendiente porque igual le tengo que dar una medicación, bueno, yo tengo que estar especialmente pendiente de mi hijo por su enfermedad, eso requiere que yo tengo que dejar mi trabajo o reducir mi trabajo de determinada manera. Bien. Como esta es una situación que estaba padeciendo muchas familias, pues se estableció una prestación precisamente para decir, oiga, si usted tiene que cuidar a un niño con una enfermedad grave, la mutua, el INS a través de la mutua le da un subsidio por el cual, si reduce el 50% su jornada laboral, pues el 50% se lo pagará la empresa y el otro 50% se lo pagará la mutua y tú tienes capacidad de reducir entre el 50 y el 100%. Es decir, si yo tuviera que cuidar a mi hijo de manera permanente, no tengo por qué abandonar mi puesto de trabajo, me subsidiarían el 100% de mi base reguladora y estaría cobrando a cargo de la mutua para poder cuidar a mi hijo. Esto no es una prestación sencilla, sí requiere una serie de requisitos, evidentemente que el niño sea menor de 18 años, desde algunas asociaciones y algunas plataformas estamos luchando para que, claro, pues cuando el niño crezca, pues sigue enfermo, necesita tener cuidados de que pueda seguir cuidándose cuando cumpla la mayoría de edad, pero ahora mismo tiene que ser menor de 18 años, que padezca una enfermedad grave. Dice la ley que requiere un ingreso hospitalario de larga duración, pero yo os digo que estamos consiguiendo a través de recursos y procedimientos y procesos que no sean necesarios ni siquiera los ingresos hospitalarios, simplemente decir, diga, mi hijo no está ingresando al hospital, pero sí requiere un cuidado continuo en mi casa, por ejemplo. No tiene por qué estar en el hospital, pero está en mi casa, no puede ir al colegio, le tengo que atender, etcétera, ¿vale? Y aquí porque la clave realmente es que precise un cuidado directo, continuo y permanente de los padres. ¿Vale? Cumpliendo estos requisitos, pues se podría optar a esta prestación. Esta también me parece una prestación muy, muy interesante para los papás que tenéis niños con enfermedad grave y, bueno, hay que ver la situación porque muchas veces agobia mucho el trabajo, cumplo mal el trabajo, me pueden echar. Bueno, pues es una situación, y más hoy en día, cuando está con la pandemia y la situación que tenemos laboral, pues que me parece que es muy, muy interesante y que os acogierais a ella. ¿De acuerdo? Y por terminar con la última prestación,
Me parece interesante y también es poco conocido el patrimonio protegido para personas con discapacidad. Esto nos preocupa muchas veces, pues tenemos un hijo con una discapacidad que está enfermo, no sabemos si va a poder trabajar, no sabemos si va a poder tener una vida laboral y económica plena. Bueno, pues oye, queremos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando falte? Bueno, pues el patrimonio protegido precisamente se trata de dar un patrimonio y protegerlo para una persona que tenga discapacidad. Necesito que tenga, en nuestro caso, por la enfermedad que tenéis, un 65% de discapacidad. A partir de ahí se puede hacer un patrimonio protegido y se trata de que, bueno, pues que con ese patrimonio, pues la persona pueda satisfacer a lo largo de su vida las necesidades vitales. Este patrimonio protegido lo puede construir la propia persona si tiene capacidad, o los padres lo podéis proteger, o sea, lo podéis ya constituir desde que son pequeñitos los niños. ¿Este patrimonio qué consiste? Bueno, pues cualquier dinero, bienes, derechos, de cualquier bien que pueda generar un rendimiento económico. Aquí tenéis dinero, seguros, fincas, títulos, joyas, obras de arte, obligaciones, deuda, acciones, lo que sea, ¿vale? Todo puede formar parte del patrimonio porque tiene un carácter económico. ¿Cómo se constituye? Es muy sencillo, es ante notario. Esto se va al notario, se constituye y bueno, hay una serie de obligaciones y requisitos al respecto, pero vamos a entrar en ellos. Pero esto el notario es muy sencillo, lo podemos ver a través de la asociación o a través mío si alguno tenéis cierto interés. ¿Qué es interesante? Pues es interesante porque tiene un tratamiento fiscal muy interesante, tanto aquellas personas que aportan al patrimonio. Se trata precisamente de fomentar que, pues los padres, los hermanos, familiares, amigos, pues aporten al patrimonio, y esto va a tener al patrimonio del discapacitado para ayudarlo en el futuro, y esto tiene una serie de exenciones fiscales pues muy interesantes. Y también para el titular del patrimonio, porque vosotros sabéis que cuando tú recibes un dinero por cualquier tipo, cualquier bien económico, tienes que tributar por ello. Bueno, pues aquí al titular del patrimonio protegido se le protege precisamente y en una serie de cantidades que ahí tenéis, pues se le exime de tener que tributar a Hacienda. Por lo tanto, todo el patrimonio va a él sin tener que tributar. ¿De acuerdo? Otra forma, sin establecer un plan de pensiones, que eso necesitaríamos ir al notario, se puede establecer un plan de pensiones para este futuro, para esta persona con discapacidad, en que también tiene una serie de beneficios. Como sabéis, ahora el gobierno ha bajado para el año 2022, está bajando, quiere bajar, vamos a ver cómo queda, las aportaciones a planes de pensiones en 2.000 euros, ya se bajó el año pasado. Sin embargo, para discapacitados no se tocó el año pasado y esperemos y supongo que tampoco se toque para el 2022. No sé si el 1 de enero o el 2 de enero tendré que decirles otra cosa, pero hasta ahora tú puedes hacer una aportación de 24.000 euros, bien el titular, bien los aportantes al patrimonio protegido, y además, como os digo, también tiene unas exenciones y límites fiscales que son muy interesantes precisamente para apoyar que estas personas tengan este patrimonio. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Quedo a la espera de vuestras preguntas, si alguna, y de nuevo reiterar mi agradecimiento por invitarme al Congreso. Muchas gracias. Bienvenido, don Álvaro Lavandeira. Le tenemos en directo porque su ponencia estaba grabada, él está de viaje, pero porque ahora va a contestar en directo nuestras preguntas. Y muchas gracias por su ponencia, ha estado súper explicado todo y hay muchas opciones en las que podemos estar dispuestos a optar a ellos. Empiezo con sus preguntas. ¿Me oye bien? Sí, me oye, ¿verdad? Sí. Empiezo con las preguntas. Si quiero ir a un centro de referencia, ¿nos pagarían las dietas la Seguridad Social? No. La Seguridad no os va a pagar las dietas. Hay comunidades autónomas que sí tienen algún tipo de ayudas, convenios, subvenciones, que sí cubren gastos, pero la Seguridad Social no va a pagar en sí las dietas. Tenéis que informaros a vuestra comunidad autónoma de referencia vuestra, si por ir a un centro de referencia a otra comunidad autónoma tenéis algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, pero en principio no. Si nuestro médico nos propone un tratamiento, pero la gerencia del hospital lo rechaza, ¿qué derechos tenemos ante eso?
Bueno, esto es muy habitual, ¿no? He comentado muy rápidamente y esto es muy importante. Cuando se habla del acto administrativo, recordar que os decía que un acto administrativo es, por ejemplo, una receta médica, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo ese derecho a la protección de la salud como muy elevado, que tenemos todos, se concreta realmente mi derecho específico en esa receta porque es mi acto administrativo. Esa receta del médico es la que a mí me da derecho realmente a tener ese tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que si la gerencia o la comisión de farmacia o quien sea me niega el tratamiento que me ha generado el derecho a través del acto administrativo, que era la receta, podemos decir que está vulnerando y violando nuestro derecho a la protección de la salud, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la integridad física. ¿Qué podemos hacer? Sin duda reclamar, sin duda reclamar. Primero, atención al paciente. Hay un mecanismo que yo creo que es muy importante, que es atención al paciente. Siempre nos van a contestar, siempre contestan. Tardan alrededor de un mes, tienen hasta un mes para contestar, a veces tardan más, depende del hospital, pero desde luego reclamar. Y es muy importante que tengáis la receta, que tengáis el acto administrativo que os da derecho, porque muchas veces, a veces los pacientes, es que hay un tratamiento que yo lo quiero, no me lo dan, ya, pero si no te lo ha recetado nadie, es como si yo también lo quisiera, por así decirlo. No sé si me entendéis, por hablar claramente. Pero en el momento que tengo la receta, pues es muy importante, yo siempre digo, es muy importante la receta, la hoja de derivación, la hoja diagnóstica, etcétera, etcétera, es fundamental precisamente porque es lo que a mí me va a generar el derecho, ¿de acuerdo? Entonces, reclamar, sin duda reclamar. ¿Dónde podemos tener más información sobre el patrimonio protegido para personas con discapacidad? ¿Que dónde? ¿Dónde se puede informar más en este tema? Bueno, si quieres hacer un patrimonio protegido por discapacidad, aparte de puedes consultar a la asociación o nos podéis consultar a nosotros, encantado de ayudaros. Como tiene que ser a través del notario, el patrimonio protegido hay que hacerlo a través del notario, el notario os puede informar también de cómo es. No hay muchos notarios que conozcan el patrimonio protegido, no es una institución muy conocida. Y podéis ir a un notario y deciros que realmente pues él no lo conoce. Yo he ido a alguno para algún paciente y realmente no sabía. Pero bueno, a través de la asociación y a través mía no os preocupéis que os resolvemos las dudas que queráis. Y luego el plan de pensiones para personas con discapacidad, ese no requiere estar dentro del patrimonio protegido, no hace falta ir al notario y se puede hacer directamente con el banco. Y los bancos sí conocen el proceso. Pero es muy importante para que tengáis los beneficios fiscales y no haya ningún problema, que quede muy claro, que digáis claramente al banco que es un plan de pensiones abierto para una persona con discapacidad, para que tengáis derecho, porque el banco así lo traslada a Hacienda. En estos papeles que nos mandan siempre el banco que estas son sus posibilidades financieras, es muy importante que digáis que ese plan de pensiones para una persona con discapacidad, para que eso el banco lo traslade a Hacienda y Hacienda haga las desgravaciones adecuadas, que es lo que queremos. En una incapacidad laboral temporal, ¿las mutuas tienen derecho a revisarte o a querer darte el alta a ellos? Sí. Teniendo en cuenta que las mutuas son... Esto es un tema un poco complejo. En accidente de trabajo, sin dudarlo, porque son ellas realmente quien te da la baja, quien gestiona la baja, ¿de acuerdo? En nuestro caso, normalmente no estamos en un entorno de accidente de trabajo, sino de enfermedad común. Y aunque efectivamente te dé la baja el médico de cabecera, el médico del centro de salud, las mutuas sí tienen derecho. Por eso, porque son órganos delegados. Y además hay muchas empresas que tienen delegada también la gestión del control de la baja. O sea, en teoría, sí se puede, pero vuelvo a lo mismo. Como realmente el médico responsable que te da la baja en enfermedad común es tu médico del centro de salud, si te quisieran dar el alta, pues de nuevo volver a reclamar, porque es el responsable en los 12 primeros meses es tu centro de salud. ¿Con una incapacidad laboral absoluta te pueden volver a revisar? Sí, interesante pregunta. No he entrado en ello porque tenía muchos temas y he ido muy rápido. Pero sí, de hecho, mira, hace 25 años mi catedrático de Derecho del Trabajo decía que, aunque teóricamente las incapacidades eran revisables, no se revisaba ninguna. Yo y a mis alumnos les tengo que decir que se revisan todas.
Y efectivamente, vamos, el 99% de las incapacidades que yo conozco, todas te las revisan. Tienen 2 años para revisarte la incapacidad y hasta hace poco, pues te revisaban en esos 2 años. Yo ya veo revisiones de 3 meses, es decir, te dan una incapacidad permanente, me da igual que sea total, me da igual que sea absoluta, y a los 3 meses ya se otorgan el derecho de revisarte. Fijaos qué permanencia es esta, que es un poco que no tiene mucho sentido. Tiene durante 2 años revisarte y durante 2 años la empresa tiene obligación de reservarte el puesto de trabajo. Esa es otra pregunta que me suena hacer. Oye, si a mí me da una incapacidad permanente, extingo mi relación laboral con la empresa y el INS me manda a trabajar al año o a los 2 años, ¿qué sucede conmigo? Bueno, pues el INS va a comunicar a la empresa que estás de alta y que tiene que darte de alta, porque hay una reserva de puesto de trabajo los 2 primeros años. Si no te reintegrara en la empresa, sería como un despido improcedente. Bueno, sería exactamente igual, se trataría igual que un despido improcedente o un despido nulo, incluso por enfermedad habría que ver el caso. A partir de los 2 años el INS ya no te revisa y ya no hay, ya se supone que ya estás como estás y esa es tu situación y ya no hay reserva de puesto de trabajo tampoco. Las únicas que no se revisan son las incapacidades que se ganan por sentencia judicial, ¿vale? Aquellas que el INS no te da la incapacidad, pues reclamas. Siempre cuando se reclama, el INS se reafirma en que no te la da. Si va a un juzgado y si el juez te la da, esa ya no es revisable, porque ya tiene la revisión del juzgado y por lo tanto el INS ya no tiene capacidad de revisar. ¿Y si pasados esos 2 años ya no tienes derecho a revisarte o también? No, a partir de los 2 años ya el INS no te revisa, porque ya tampoco hay reserva de puesto de trabajo. Para pedir una ayuda de la dependencia, ¿dónde hay que dirigirse? ¿A quién se solicita? ¿Se tramita a través de la asistente social? ¿La misma familia tiene que aportar los papeles? ¿Cómo se hace? Bueno, porque esto ya como realmente el competente es la comunidad autónoma, ¿vale? O sea, quien te va a dar la dependencia o no es tu comunidad autónoma. Aparte de todas las comunidades autónomas, tienen un proceso que tienen todas una página web, en todas, donde está toda la documentación. Yo que os recomiendo, por sencillez, como el médico del centro de salud, dentro del procedimiento hay un documento que tiene que firmar obligatoriamente el centro de salud. Aquí no van a valer informes del especialista del hospital, ¿de acuerdo? Yo entiendo que el médico del centro de salud se va a basar para declarar qué grado tienes de dependencia, porque además es un informe normalizado, es un informe estándar que él tiene que rellenar. Se basará en lo que diga el médico especialista, pero él tiene que hacer ese informe. Por lo tanto, yo por ayuda os diría acudir al centro de salud, y el centro de salud, que esto muchas veces la gente no conoce, también tenemos asignados, además del médico de cabecera, tenemos asignado un trabajador social, que esto no es muy conocido. Pues yo lo que os invitaría es, como tú puedes hacerlo por ti mismo, ¿eh? Pacientes que se manejan bien por internet incluso, lo hacen online, han cogido el papelito del médico y directamente lo han hecho. Pero como muchas veces las situaciones no son esas, como a través de la asociación se ha hecho también, pero como muchas de las situaciones no son esas, pues acudir a vuestro centro de salud, pedir cita con el médico, que os tiene que leer el informe obligatoriamente, y pedir cita con la trabajadora social, y ella ya os guiará en vuestra comunidad autónoma para hacer el proceso, incluso que os ayude haciéndolo, presentando. Y ya la última, que ya no le quiero cansar más. Las que queráis, no hay problema. Sí. En una revisión, una solicitud del minusvalía, la familia tiene que aportar informes médicos. ¿Tiene la misma valoración un informe médico de la Seguridad Social que un informe médico privado? Muy buena pregunta. No tiene la misma. No tiene la misma. Todos los reconocimientos de prestaciones públicas, y esto me vale para la dependencia, me vale para la discapacidad, me vale para la incapacidad, me vale para absolutamente todo, lo que va a tener valor es el informe sanitario público. No significa que el privado no sirva, claro que sirve. Yo siempre digo, bueno, pues todo lo que se aporte, mejor. Pero al final, el funcionario que tiene al final dar la prestación siempre tiende a pensar que al final, bueno, pues tú vas a un médico privado porque, bueno, te pone lo que quieres, porque como le pagas una factura, pues te pone un poco lo que quieres. Y el médico de la Seguridad Social, el médico de la Sanidad Pública, como funcionario que es,
ya sí tiene un principio de veracidad, de objetividad y de neutralidad. Por lo tanto, lo que diga él no te lo van a cuestionar. Y del privado te lo podrían gestionar. ¿Qué me pasa muchas veces que veo? Pues hay médicos de la sanidad pública que, desgraciadamente, en un informe, cuando están con la bata pública, no me dicen lo que sería necesario por el tema de la discapacidad, lo que os he comentado antes, las limitaciones, las consecuencias, etcétera, y sin embargo voy a su consulta privada y ahí parece que sí me lo hace. Claro, esto que yo lo he visto cuando el Tribunal de la Discapacidad ve que el médico, cuando está en la sanidad pública, que es el mismo médico, la misma firma, se limita por el diagnóstico y 4 cositas que no nos valen para la discapacidad, y cuando llego a lo privado se nos explaya, pues eso es muy mala situación y yo desde luego la evitaría totalmente. En todo caso, que fuera de otro médico. Si esta situación se nos da porque no conseguimos el informe público, y ya digo, no es que no valga el privado, vamos por lo menos a tener el pequeño arte procesal de que por lo menos no sea el mismo firmante, sino que sea otro médico firmante. Pues muchas gracias. Y al respecto, discúlpeme, perdón, y al respecto, también es más interesante y también vale, así también me preguntan, ¿y vale el informe del centro de salud? Claro que vale, pero me vale todavía mucho más el del médico especialista, porque además estamos hablando de enfermedades raras que son poco conocidas. Se supone que lo que dice un médico especialista específicamente en nuestra enfermedad rara, pues tiene una validez que evidentemente no tiene un médico generalista. Pero valer y servir, vale. Pues te acaba de entrar una última pregunta que me parece también interesante y para todos. Le digo, ¿se puede solicitar la exploración del médico forense a fin de obtener una prueba más objetiva y con mayor valor que los informes privados? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, entiendo que me estáis hablando cuando vas a un juzgado, claro, tú dices, oye, yo llevo una serie de médicos, llevo mi perito, el juez va a pensar que el perito es de parte y entonces no lo va a valorar, no lo va a valorar exactamente igual. Bueno, esto no es así tampoco y te digo por qué. Porque la norma procesal ya establece que el perito es un técnico que también tiene que ir al juzgado a decir verdad, ¿de acuerdo? Aunque lo llevemos nosotros, el juez sabe que va a decir verdad porque así está la norma procesal. Lo que dice tiene también ese principio de veracidad, ¿de acuerdo? No os preocupe que no valore lo que diga el perito, porque los jueces, de hecho, la prueba fundamental es la pericial. En un proceso de incapacidad o discapacidad, en un proceso judicial, la prueba clave es la pericial. Y si es la prueba clave la pericial, aunque sea de parte, es porque el juez la valora pues, de forma adecuada. ¿Cuándo se utiliza la prueba forense? ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de los peritos, los peritos son muy caros. Y muchas veces las personas dicen, oye, no me puedo pagar un perito, vamos a pedir la forense. Es verdad, tiene razón la persona que pregunta. Oye, un forense es otro funcionario público, lo que diga él sí que va a ir a misa. ¿Qué es lo que puede suceder? Que cuando muchas veces tenemos grises, y además el forense no tiene por qué conocer nuestra enfermedad, nos podemos encontrar con informes forenses que al final no digan lo que queremos decir. Y entonces, eso que pensábamos era tan fantástico para nosotros, se nos vuelve en nuestra cuenta. Por lo tanto, el forense hay que manejarlo con... Aquí pensamos pues eso, que tenemos mucha incapacidad, que estamos muy malos, pero igual llega el forense y resulta que no dice exactamente lo que queríamos decir y precisamente como tiene tanta fuerza la prueba forense, pues resulta que se nos vuelve en nuestra contra y hubiera sido mejor tener un poquito de tiempo. Pero esto, en cada caso, habría que establecer el criterio. Yo cuando las personas me dicen, mira, yo no tengo X dinero para gastarme en un forense, pues sin duda, por supuesto, gastarme en un perito, pues sin duda forense. Si no, habría que valorar el caso. Pero hay casos cuando uno es evidentemente que está muy mal, que tiene mucha incapacidad, mucha discapacidad y no te la reconocen, bueno, pues se puede decir, oye, pues vamos al forense. Habría que ver el caso. Una última pregunta, pero creo que esa ya la había respondido usted, que la incapacidad, si te pueden revisar la incapacidad que te han dado en sentencia judicial. Usted dijo que ya no, ¿no? No te lo pueden revisar. Sí, Respecto a la discapacidad, si me permites, aunque no lo habéis preguntado, pero por añadir este tema, la discapacidad, la discapacidad permanente sí te la pueden revisar en los 2 años, como te decía, siempre que no sea judicial, ¿de acuerdo? La discapacidad hay 2 tipos, la permanente y la revisable. Si la discapacidad te la dan permanente, esa ya no te la van a revisar nunca.
a día de hoy. Es igual dentro de poco si no la revisan, ¿no? Pero a día de hoy una discapacidad permanente ya no te la van a revisar nunca, salvo que tú vayas a optar porque quieras un agravamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? La revisable sí te la van a revisar, depende a los 2 años o los 5 cuando terminen. Revisen entre 2, 3 y 5 años, lo que yo veo. Muy importante, cuando tengamos una discapacidad revisable, no nos va a llamar nadie a decirnos, oiga, que se le agota el plazo, que han pasado los 5 años. Tenemos que ser nosotros, dentro de los 6 meses anteriores a que se nos agote el plazo, tenemos que pedir la revisión, porque si no la pedimos, la discapacidad se va a extinguir, ¿de acuerdo? Muy importante. Y otra cosa importante, cuando una persona da una discapacidad permanente, oye, manda un 33%, mira, me acaba de explicar Álvaro el tema del patrimonio protegido, resulta que necesito un 65%, pues voy a ir a la discapacidad a pedir un 65% por agravamiento. Bueno, cuidado con esto, y hay que verlo también despacio, porque todos tendemos a pensar que yo mi 33% ya lo tengo consolidado y que ya solo me pueden subir. Y no es así, me pueden bajar la discapacidad. Por lo tanto, también hay que tener cuidado cuando vayamos a pedir un agravamiento, que se pueda hacer. No es muy habitual, no suele pasar, porque la gente cuando pide un agravamiento no lo hace porque sí, lo hace porque efectivamente me sigo deteriorando con los años y pido ese agravamiento. Pero cuidado con esto, hagámoslo con criterio y despacio y estudiar, no de cualquier manera. Sí, don Álvaro, ya me despido de usted dándole las gracias. Ha estado súper interesante y nos ha venido esto de perlas a todos. Y nada, ya con usted Muchas ya gracias. me despido de todos los asistentes al Congreso que no sean socios, porque a partir de aquí acaba nuestro Congreso y empieza para los socios nuestra asamblea. Ha sido un placer volver a vernos, esperemos que para el año que viene ya sea otra vez presencial. Y nada, hasta la próxima y nos vemos en unos minutos los socios para nuestra asamblea. Adiós.